Hola, bienvenidos a otro episodio de Coffees and Stories. Yo soy Laura y hoy estoy con Juan David, o solo Juan o Juan David, Juan o Juan David o David. o David. ¿Qué te gusta más? David, David. pero nadie me dice David. Bueno, hoy te vamos a dar el gusto. David, Gracias. ¿a dónde saludo? Entrevista Juan Madriguera, otra vez. Entrevista Juan Madriguera, toma uno. ¿Cómo estás? Muy bien, contento. ¿Sí? Sí, cerrando el año, tranquilo y trabajando. Juan, ¿cómo quisieras? Juan, no, dijimos que le íbamos a decir David. David. David, ¿cómo quisieras presentarte para las personas que te están viendo, que no te conocen, incluso los que te conocen? ¿Cómo quisieras empezar esta historia? Bueno, esta historia sí es por mi nombre, por David. Digo David porque David me decía mi abuelo. Es la única persona que me llamaba así y pues como que me da cierta emoción recordarlo. Pues nada, soy un tipo que dedica su vida a enseñar, a compartir con los demás lo que sabe, lo que sueña, lo que le apasiona, también lo que le preocupa. Soy profesor, escritor, librero, hijo, sí, hermano y tío. Ese soy yo. ¿Cuántos años tienes? Sí, nos puedes. 27 años, próximo a cumplir 28 en marzo, pero muy contento. David, no eres nacido en el Huila, pero te sientes un opita más. Sí, cuando yo ingreso a la universidad, todos mis compañeros se presentan y dicen que son del Huila y yo siento cierto, pues como ese temor colectivo, pero el profesor de esa materia dijo como que por favor vaya investigue de dónde es su departamento, decir el Caquetá porque soy de Florencia. Y cuando investigue, vuelve y me dice, Ahí a sí ver, se presenta. ahí sí se presenta. Y tenía toda la razón pues por muchas circunstancias que me han pasado a mí. Efectivamente, yo soy nacido en Florencia, Caquetá, pero desde la edad de 5 años he vivido en el departamento del Huila. Primero en Pitalito, Huila, y luego en el 2014, mediados del 2014, desde ese año vivo en Neiva. Entonces, de cierta manera, no soy huilense, no soy opita, pero sí soy como heredero de todas las tradiciones, historia, todas las costumbres y un poco de la idiosincrasia que pues tiene el pueblo huilense, pero también pues muy arraigado como a otro tipo de culturas que no son las propias del Huila, ¿no? Entonces como que soy de aquí, soy de allá y de muchos lados. ¿Por qué tu familia decide llegar al Huila? Bueno, principalmente porque íbamos a coger a la finca de un tío en Pitalito, pero pues el lugar era como muy ameno, pero es lo que logro recordar. Y mis papás, mi mamá y mi papá, pues quedan como al cuidado de la finca y nos venimos a vivir al Huila. Primero pues en la finca que se llamaba El Macal, recuerdo que eran como unos lagos, muchos árboles de guayaba, muchos árboles de naranja. Y luego de vivir en la finca sí nos trasladamos como hacia el casco urbano y pasé por un montón de colegios en Pitalito. Y ya después en el 2014, mis papás ya estaban separados, me vengo con mi mamá a vivir a Neiva. ¿Recuerdas con alegría tus años en Pitalito? ¿Tu vida de Bueno, niñez, sí. tu adolescencia? Sí, para mí la niñez y la adolescencia en Pitalito es sinónimo de mucha alegría y de mucha movilización de diversas maneras, en el deporte, en el estudio, en los amigos principalmente, en la vida también urbana de Pitalito de ese entonces. La recuerdo con mucha felicidad, mucha ingenuidad había como en las formas en las que se construían las relaciones en el pueblo, porque pues era un pueblo pequeño, pero que pues poco a poco a lo largo de los últimos 10 años pues se iba transformando como hacia otro tipo de dinámicas y que pues es muy lamentable, ¿no? Entonces recuerdo con mucho cariño
como con mi papá y algunas personas como fundadoras, o bueno, como las primeros que habitaron el barrio, empezamos como a sembrar árboles, a crear como los parques. Eso lo recuerdo con mucha alegría, pero también recuerdo con mucho dolor y tristeza que ahora ya, digamos, como un joven adulto, voy, visito el pueblo, visito el barrio, visito el lugar y se ha convertido pues en otro escenario pues distinto, pues más peligroso, cercano como a la criminalidad. Entonces es como el tiempo y las relaciones se deterioran a pesar de que en algún momento le hayamos puesto muchos sueños y mucha pasión. Pero sí recuerdo Pitalito y mi niñez con mucha alegría. Estamos aquí rodeados de libros y eso que ustedes en cámara ven como una partecita, pero aquí hay libros por todos lados. Y eso tiene una razón, una explicación, además de hermosa, bastante interesante, válida, chévere. Eres librero, yo creo que uno de los pocos libreros que hay, además de otras cosas que haces, de los pocos libreros que hay en Neiva, o al menos pues de los pocos que yo conozco. ¿De dónde nace ese amor, esa pasión, esa, no sé cómo decirlo, esa, sí, esa afinidad? Esa afinidad, exacto, con los libros? ¿Por qué fue siempre así? Ok, pues para mí siempre hay una pregunta que le hacen como a la gente, ¿no? Y son como las influencias. Yo tengo dos grandes influencias que son mi papá y mi abuelo materno. Mi abuelo materno, durante mi infancia, después de que mis padres se separan, infancia y adolescencia, me empieza a contar muchas historias, ¿sí? Empieza a contarme todas las historias que pues él vivió, que a él le contaron, que tuvieron como lugar luego de la violencia bipartidista entre liberales y conservadores como en los años 30, 40, 50 y todo lo que él vivió después de ese, digamos, como de ese periodo de tiempo. Entonces a mí me empieza como a gustar eso. Pero cuando yo llego ahí, yo ya venía con el gusto y la pasión que me había transmitido mi padre, pues muchos años atrás, cuando yo realmente era un niño. Entonces recuerdo que mi papá pues me leía muchas historias de Las Mil y Una Noches, de Gabriel García Márquez, muchos cómics, bueno, ahora de pronto se me escapan algunos. También me regalaba muchos libros mi papá. Entonces viene, o como que el germen está allí. Y todo esto empieza como a mezclarse en la medida en que yo voy creciendo y que las afinidades precisamente como que van encontrando un sentido y un camino. Y pues no sé, yo a veces me pongo a pensar, he hecho digamos como algunos ejercicios de escritura reflexionando eso, y me pongo a pensar como que también tuve personas en el camino que me dijeron no se desvíe porque esta es su ruta. Entonces recuerdo con mucho cariño y mucho amor a una profesora del colegio que se llama Amparo Duzán. Ella fue quien en cierto momento supo como que darme un golpe de realidad y orientarme en el camino de la escritura y de la lectura. Que eso fue como en el 2012, creería, no recuerdo bien. Estaba haciendo noveno y empiezo yo a darle importancia a lo que escribía porque realmente no le daba importancia. Como esos jóvenes que están en octavo, noveno, que no les importa, que les es indiferente todo, así. Y gracias a esta profe, pues yo pude como que de cierta manera ser más consciente de la realidad. Y de ahí en adelante me empieza a interesar principalmente todo lo que tiene que ver con la escritura y esencialmente con la poesía. Escribía muchos poemas de amor, porque todos, bueno, la mayoría de personajes inician escribiendo poemas de amor. Y luego pues entro a la universidad, bueno, nos venimos hacia Neiva, ingreso a la universidad y allí como que sigue nuevamente ese camino, y ya esta vez pues de la mano de los libros con la librería. Pero pues dejo ahí como que ese es como el germen, ¿no? Ajá. Lo que ocasiona bueno, vamos la librería. por partes. Empiezas a escribir
y no has parado, empiezas a escribir poesía. En la universidad ingresas a estudiar licenciatura en lengua en lengua castellana, castellana. y ahí empiezas a escribir como un loco, supongo. Sí, también. Es decir, durante mi vida también me he trasteado muchísimas veces y eso es un dato... Menos de este lugar, y de aquí no se quiere ir. Es un dato muy random. Y a lo largo de todos los trasteos he ido perdiendo el montón de libretas que tenía cuando estudiaba, en el colegio, quiero decir. En la universidad también escribía un montón y que de hecho la mayoría de poemas que están publicados en el libro El Canto de la Memoria son escritos desde el 2015 hasta el 2021, que comprende el tiempo en el que hice el pregrado. Entonces escribía como loco, como dices tú. El Canto de la Memoria. Dicen algunos, en algún momento recibí un consejo de Javier Rivera, que era como que escriba en modo automático, que ya llegará el momento en que usted se siente a pensar, a reflexionar y a retroalimentar un poco, a darle vida a esos poemas que durante un tiempo pues desmedido Desde el escribí. 2014, digamos que empezaste a reunirlos, pero este libro 2015. 2015 se publica en el 2023. En el 2023 se publica el libro, pero el libro yo lo termino de escribir en el finales del 2021. Y aquí también apareces, este también es del 2023. Sí, esta es una antología publicada el año pasado por Ediciones Exilio, donde se reúnen 20 poetas colombianos, jóvenes, emergentes, digamos como que en la marginalidad de lo que significa la industria colombiana del libro, y que pues recoge toda una geografía poética diversa. Que después de tener todo escrito en esas agendas que perdiste en cada trasteo, en los 1001 trasteos que tuviste, tenerlos ahora así y que hayan llegado a manos de muchas personas. ¿Lo soñaste alguna vez que tus poemas fueran leídos por otros o eran para ti? Y no sé, para alguna persona a la que quisieras entregárselo, pero que ya más personas los tuvieran, los leyeran, que llegaran estos libros, los compraran. Bueno, pues yo no soñaba con que la gente me leyera, ¿sí? Yo soñaba con publicar un libro, porque digamos como que ese es el sueño a nivel general que uno tiene, ¿no? O que en algún momento de la vida uno como que al que aspira. Pero luego de, digamos, como tener la reafirmación de que yo ya tenía escritos los poemas, de que ya me ha tomado el tiempo de organizarlo, porque desde el 2021 más o menos ya el libro estaba escrito y yo ya estaba como concursándolo en diversos escenarios, concursos nacionales e internacionales, y como que dije yo, ya es momento de soltarlo y dejar que el tiempo pues sea el que pues sea el juez del destino del libro, ¿no? No es una decisión fácil para mí porque siento que la escritura es todo un oficio y es todo un arte, y en el momento en que yo decido publicarlo le estoy mostrando al público pues mi obra. Y también es algo muy personal, ¿no? Es también sí, además, mostrarte vulnerable y... Además de que también es algo personal, pero que desde mi oficio como escritor también intenté hacer un ejercicio de escritura donde no se mirara tan personal. Sí, como que no es la historia del abuelo de Juan David, sino que pues puede ser mi abuelo, puede ser tu abuelo, o puede ser mi mamá, o puede ser tu mamá. ¿Sí? Entonces como que esas reflexiones en la creación pues, de las escrituras fueron las que me llevaron a mí también a publicar el libro. Pero entonces, digamos, como volviendo un poco a la pregunta, ¿qué ha significado para mí como tener el libro en físico? Es como todo un símbolo de resistencia y de esperanza, porque de repente cualquier día alguien me dice, oiga, vea que leí su poema, su libro, me gustó esto, me llevó a pensar esto, y es como la correspondencia que hay entre el lector, el escritor y el destino, ¿sí? Entonces yo siento que hay un ejercicio como de gratitud, que pues algún día sin pensarlo yo escribí un poema, y en algún momento de la vida después, ahora o seguirá después, pues a alguien eso le toca a alguien, le toca a alguien, ¿sí? Y que pues es lo que tratamos como de definir todo el tiempo, que es la poesía, ¿no?
Algunos la definen de diversas maneras, pero pues no vamos a hablar de eso acá hoy. Sí, entonces va más que todo como a ese ejercicio vital, personal y de transformación, porque nosotros no sabemos qué tanto te llega a transformar lo que tú estás leyendo, ¿sí? Ni de la manera en que te transforman. Uno no es consciente de eso cuando está escribiendo. Uno simplemente está como dándole rienda suelta a lo que está pensando, a lo que está sintiendo y a lo que experimentó. Y en esa medida uno configura el acto de la escritura, pero uno no es consciente de lo que va a generar en el otro. Entonces eso es para mí Lo más gratificante gratificante. y es un símbolo de resistencia. Y ahora hablando de tu oficio de librero, ¿lo empiezas cuando inicias la universidad? ¿O antes de llegar a la universidad No, ya estabas después. cazando libros? Lo que sucede es que yo trabajaba. Exacto. ¿Por qué decides empezar como librero? ¿Qué dijo, fue pucha, es que hace falta y tengo que hacerlo? ¿O es que hay Bueno, algo en mí que me dice, hágalo? primero yo estaba trabajando también para sostenerme como estudiante, ¿no? Pues porque es la universidad pública y había Y la vida universitaria. y la vida universitaria, entonces yo tenía que, digamos, sostenerme económicamente para lograrlo. Entonces yo trabajaba, pero yo llegaba del trabajo pues muy cansado, a hacer mis lecturas y pues a hacer trabajos. Entonces un día cualquiera, acá en la ciudad de Neiva, yo me dirijo a Los Comuneros, donde hay una librería que la atiende Jimmy, que es muy conocido acá en Neiva. Y gracias también a Jimmy, es otro personaje importante en mi historia, él confía en mí. Un día cualquiera yo voy y le digo, oiga, yo quiero vender libros, déjeme libros más baratos, por favor, que es para pagar la universidad. Yo en ese momento tenía una bicicleta y yo me pegaba las idas de punta a punta de la ciudad para ganarme como entre 5.000 y 7.000 por libro. Y así, de esa forma, logré recolectar casi la mitad del semestre. Entonces, cuando yo hago eso al siguiente año, o sea, eso fue en diciembre, en enero yo dije, oiga, puedo hacer esto. O sea, puedo montar como un ejercicio de sostenimiento desde la venta de libros. Cuando yo empiezo a vender libros, que entonces yo sin ninguna experiencia posible, yo viajo a Bogotá a conseguir libros, sin ningún Experimentando. experimentando a la de Dios, ¿sí? A lo que fuera. Yo voy y regreso con un montón de libros y yo me empiezo a dar cuenta de que ¿Cómo los vendo ahora? no como los vendo, sino como que empecé como a desmitificar cosas. Primero, pues que la gente no lee, sí, es cierto. Si nos ponemos a mirar, pues el número de habitantes que tiene Neiva, pues es un margen demasiado escaso de la gente que lee, pero son necesarios los escenarios de lectura y de accesibilidad al libro. Entonces, esa es la primera cosa que yo identifico y que considero que es muy importante, como las librerías de segunda mano o las librerías independientes, aunque no mucho, terminan siendo un ejercicio de democratización del libro. ¿Por qué? Porque le permite a la gente llegar al libro de una manera más fácil y más económica, ¿sí? Si tú vas a una librería panamericana, Lerner, siglo XXI, etc., encontramos 100 años de soledad en 55.000 pesos, pero en la librería de usados o leídos tú lo encuentras a 20.000 o a 15.000. Y estamos hablando del mismo libro, del mismo autor y está completo en los dos. Solo que ya pasó por otras manos. Y entonces ahí empezamos otro ejercicio. Porque, como tú dices, empiezo yo a cazar libros. Y ese cazar libros es un ejercicio de que, bueno, esto ¿Cómo se prepara un cazador de libros para ir a cazar libros? Pues primero hay que conocer, es decir, hay que leer, ¿sí? Es decir, como que uno tiene que de cierta manera saber en qué terreno se está metiendo, con qué libro se está tratando y cuáles son sus clientes, cuáles son sus amigos. Entonces una de las cosas que yo empecé a hacer en ese momento fue como decirle a la gente, bueno, ¿usted qué le gusta? ¿Usted qué quiere leer? Y a partir de eso yo empezaba a llevar como unas libretas con todos los libros que me pedían. Muchos los conseguía, otros no, pero en sí lo importante es hacer ese ejercicio, porque es un ejercicio de disciplina pues bastante importante para llegar como a cazar libros.
Segundo, ser, digámoslo de cierta manera, muy estratégico en las ventas. Como mi público era estudiantil, universitario, a veces uno no tiene para la comida Y para o las para las fotocopias. fotocopias, ¿no? Que es como el eterno debate en la universidad pública. Entonces cuando yo empiezo a presenciar eso y que la gente empieza a llegar, a acercarse a los libros, al telón de libros con los que atendía en la universidad, pues yo empiezo a ser mucho más flexible. Digo, oiga, la gente quiere leer, pero no tiene el dinero. ¿Yo qué puedo hacer ante eso? Entonces empiezo como a recibirles de a monedas y de a billetes a los estudiantes. Entonces el libro costaba 15 o 20 y al cabo de una o semana y media ya se podían llevar el libro. Claramente eso para alguien que venda o que su objetivo sea vender, no va a significar una ganancia. Pero para mí sí lo era porque de cierta forma estaba creando un impacto Y desde la estabas lectura, incentivando, sí. desde la lectura en la universidad y al mismo tiempo, o sea, al mismo tiempo yo estaba en el lugar donde estudiaba, estaba generando sostenimiento, pero también estaba generando un impacto social desde los libros. Entonces ahí es donde yo empiezo como a identificar que estoy como generando algo distinto. Y luego de eso viene como la preocupación de que no solamente era vender, de que había o existe la necesidad todavía de que hubiese un espacio físico con los libros. Pues eso empieza como a rondarme la cabeza y yo empiezo a salir de la universidad hacia los cafés. Muchos cafés. He pasado por muchos cafés como haciendo También. ferias. Ha pasado por muchos apartamentos, casas y cafés. He pasado por muchos cafés, muchas ferias, actividades, casas culturales, también como con otras organizaciones, otros colectivos de trabajo, donde la librería ha tenido presencia y ha hecho pues su ejercicio. Entonces, esto pues de cierta manera da como la reflexión y la importancia de que en nuestra ciudad es importante una librería, no como negocio, no como una respuesta al mercado editorial, sino como el lugar que necesita una ciudad para encontrarse, desde los libros y desde el conocimiento y los saberes, porque Para es desde ahí es que se pueden gestar transformaciones, se puede educar, se puede pensar en que hay otras maneras distintas de pensar que se alejen cada vez más del bambuco. Y perdón si me vuelvo muy anti-bambuco, pero nuestro departamento es mucho más que el bambuco. Y cada vez que hay eventos y siempre muestran el bambuco, a mí me da algo. O sea, digo, oigan, no hay nada más que mostrar. Viene alguien de afuera o lo que sea y siempre estamos mostrando lo mismo. Siempre es el mismo discurso retórico aburrido de que José Eustacio es el más grande. Pero hay mucha gente que actualmente está haciendo cosas muy interesantes fuera de José Eustacio, ¿sí? Y no lo digo solamente yo, lo dijo Julián Polanía Pérez en el 58 cuando hablaba de que José Eustacio Rivera estaba haciendo estorbo, porque usan la figura de José Eustacio como un comodín para presumir cultura, pero no lo leemos, ¿sí? No lo reivindicamos. Eso sí es cierto. Entonces, desde ese punto de vista es que me Porque, empieza... perdón, vamos a hacer la encuesta. ¿Tú has leído a José Eustacio Rivera? No. ¿Tú? No. Yo tampoco. Y que no es responsabilidad tampoco de nosotros haberlo leído, porque no tuvimos el profesor o la profesora capaz de comprender qué era lo que estaba diciendo Rivera para transmitírnoslo a nosotros, ¿sí? Ahora muy seguramente cogemos el libro y lo podemos leer y dice, oiga, este man estaba denunciando semejante cosa, pero ¿cómo no lo enseñaron los profesores? Tenga el libro, léaselo y tráigame un resumen y prepárese para el examen. El cuestionario. Y ahí, ¿qué aprendizaje hay? Entonces también ha sido una consecuencia de muchos factores. Entonces desde ese punto de vista es que para mí ha sido como una preocupación que en la ciudad de Neiva hayan escenarios de diálogo y haya una librería. Puede que sea la mía, puede que sea la de Pepito, que sea una librería en donde podamos encontrarnos y podamos construir una sociedad y una ciudad distinta. Nace la madriguera. Nace la madriguera. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, ya hablamos del por qué. Bueno. ¿Cómo fue? Porque una cosa es hacerte en el pasillo de la universidad con los
los libros incluso me imagino que hasta en el piso y pasarían, no sé, y los pisaban, otros sí En la se universidad detenían, no. ¿no? Yo estudiaba, pues cuando estaba estudiando, hacía los ejercicios de venta de libros en la universidad, pero cuando no, me desplazaba hacia la carrera quinta. En la quinta sí tuve muchas ocasiones que la gente caminaba Por encima de los y ni libros. siquiera se daba cuenta de que había una tela extendida y que había una serie de flores y demás cosas que yo colocaba como señales y la gente aún así los pisaba. Curiosamente yo recuerdo nunca me llegué a poner bravo, sino como que invitaba a la gente a que se acercara. Pero nace en el momento en que mucha gente como que empieza a identificar el lugar en el que yo me hacía con los libros. Y un amigo, Jefferson, Paco, es el que hace el logo de la muñequita leyendo, que aquí está. Y eso le da como otra identidad al ejercicio que estaba iniciando a hacer. Y pues es la madriguera porque al igual que los animales, el conejo, bueno, las aves tienen nidos, cada una de las especies tiene una forma de esconderse y de abrigarse. El libro, si uno se pone como al ejercicio de la comparación, el libro también es una madriguera para nosotros en momentos de tristeza, de alegría, de soledad, de angustia, y que también hay nidos que son muy peligrosos y no sabemos meternos, ¿sí? Es decir, hay libros que también pueden resultarnos pues dañinos para nuestro aprendizaje y para nuestro bienestar, como los mismos nidos, un nido de arañas, un nido de culebras, no nos vamos a ir a meter a un nido de culebras, ¿sí? Entonces nace la librería, bueno, el nombre es por eso, y nace en la universidad en el año 2019, finales del 2019, se formaliza una alianza, un trabajo entre la librería y una organización social que se llama Red Proyecto Sur, y tenemos la primera casa cultural de la librería que quedó en el barrio Cándido, en la 45, y duramos de febrero a marzo que inicia la pandemia. Y ahí hacemos todo el ejercicio de venta de libros, talleres, cineforo, conversatorios y demás, pero llega pandemia y toca recoger todo. Luego, en el 2021, que está pues todo el tema de la coyuntura social, junto a unos compañeros de la universidad y amigos principalmente, dijimos, oiga, ¿por qué no hacemos lo que tanto quisimos hacer en la universidad, que era fortalecer un proceso de predicción popular? Lo hicimos con el apoyo de muchísima gente que nos donó dinero para la manutención y disposiciones como logísticas de todo el equipo de profesores voluntarios que se sumaron. Trabajamos en 4 comunas durante 2 meses para ayudarles a los estudiantes a prepararse para las pruebas, a ver que la educación pública pues no estaba atendiendo debido a que no estaba preparada para recibir una pandemia, ¿sí? Entonces las tareas eran, lea la fotocopia y responda y ya. Y esa es la preparación de los jóvenes para que entraran a la universidad pública. Entonces cuando surge eso, pues también nos juntamos otro tipo de colectivos y de amigos, y de ahí quedó el grupo de trabajo que era Dialogando, y pues la librería, y a finales del 2021, en noviembre, precisamente estamos como a 3 años de la apertura de la Casa Cultural, abrimos la Casa Cultural La Madriguera, que quedaba en el barrio Sevilla por la calle 23, 5A 85. Todavía te acuerdas. Todavía me acuerdo de la dirección. Y allí durante un año lo hicimos. Un grupo de jóvenes que creían en una apuesta distinta por una ciudad distinta, desde la cultura y desde las artes. Nos la peleamos contra las mismas exigencias económicas que en algún momento asumimos. Y lo hicimos, que a lo largo pues no terminó siendo como lo esperado o sostenible, pero nos dimos cuenta de que apostarle al arte, a la cultura, desde la reivindicación de los artistas, desde generar espacios de formación, de circulación y de producción, es posible en Neiva. Solamente hay que aunar muchos esfuerzos y organizarse. ¿Y cómo está ahora la madriguera? Ya no está como tal en un espacio, bueno, está en tu espacio,
pero al público, Bueno, pues ahora, como ¿cómo, en cómo, antaño, participo de ferias y cómo se reinventó actividades. la madriguera? eh, Participo de ferias y actividades como en centro de convenciones, en los centros comerciales, y donde me invitan a que haga presencia y que haga participación. Y hay un stand rotativo, porque estoy rotando los libros que se encuentran en el patio, ¿sí? Digamos, como son los lugares en los que pueden encontrar los libros, en el patio o en las redes sociales. Pero pues ya no más, o sea, como que no se ha reinventado del todo, pues ¿Te gustaría tener también otra vez un espacio? atendiendo a, como a situaciones personales, a estudio y a ocupaciones. Sí me gustaría retomarlo en algún momento porque siento que ya todo lo que venimos hablando es importante para la ciudad y también es algo que me mueve y que me apasiona un montón. Y cuando lo tuviste, cuando estuvo en funcionamiento en los diferentes barrios, en las diferentes zonas, ¿cómo fue la acogida de la gente? ¿Crees que se logró cambiar un poquito o incentivar a otras personas a tomar un libro y de pronto no comprarlo, pero sí hojearlo y mostrar un interés? Porque estamos, tú decías que estabas desmitificando eso de que las personas no leen, pero pues sí es un hecho que Colombia no es, digamos, el país más lector y Neiva no, Ujú. pues no se Pues conoce como la tasa de lectura creo que el año anterior estaba en 1,5, no recuerdo el dato exacto. O sea, leemos muy muy poco. poco. Entonces, desde tu oficio, también lograr animar e incentivar a la gente, tú lo decías, no necesariamente que te compren el libro, pero que a despertarles un interés. ¿Qué es lo que ¿Crees que lo has ido sucede? logrando? Que el oficio del librero es el que termina siendo importante y vital en este proceso. O sea, vamos a una librería y tenemos el montón de libros. ¿Cuál compramos? Si yo llego a un sitio y encuentro a alguien que me pueda a mí asesorar y me pueda aconsejar, yo escojo a partir de los criterios de él. Entonces son preguntas totalmente vitales en ese ejercicio de venta, como que a usted qué le gusta, qué le duele, qué le llama la atención, qué le preocupa. Y partimos de las pasiones y los deseos y los dolores, el ejercicio de buscar el libro adecuado para esta persona. Claramente cuando tenía los espacios en físico, a veces personas que ni siquiera iban en busca de libros salían con libros, porque pues encontraban que ese intercambio de saberes, de preocupaciones, de palabras, era fruto para poder llevarse un libro a casa, ¿sí? Pero todo eso está en la intervención del librero y el lector, ¿sí? En esa relación que existe ahí, pero que precisamente por también las condiciones económicas, pues la manutención también de un librero pues digamos, es alta, ¿no? No es un trabajo fácil porque uno también tiene que estar pues atento como a muchas cosas, pero sin duda alguna es el papel fundamental. ¿Te gustaría vivir solo de esto, de este oficio? ¿A quién no? ¿A quién no le gustaría vivir solamente de vender libros y leer libros? Sería maravilloso, porque siento que volveríamos como un poco a algunos oficios de la antigüedad donde pues los personajes que estaban al servicio del arte pues tenían cierto prestigio y cierto reconocimiento. O sea, el librero como la persona que tiene un papel importante y fundamental dentro de una sociedad. Sería espectacular. Pero pues con las transformaciones constantes que vivimos, pues eso Más cada vez está complicado. más difuso. ¿Sí? Hablemos de tu rol como maestro, como profesor, con tus estudiantes, de Ok. qué edad son, has logrado despertarles ese interés y ese amor que tú tienes por la lectura y por la escritura, desde tu profesión, desde tu rol como maestro. Y Bueno, cómo ves, ¿no? La juventud de hoy en día con TikTok, Instagram, juegos. ujú. Bueno, yo soy profesor hace 5 años. En el 2019, aún sin graduarme, inicio mi ejercicio de docencia y allí empiezo a darme cuenta precisamente todo este tipo de desmitificaciones de que los jóvenes sí leen, ¿sí?
que de pronto no leen lo que quiere que lea la academia, no van a leer el Quijote, no van a leer la Ilíada, pero sí están leyendo. ¿Cómo lo veo yo? Lo veo como un ejercicio que uno tiene que ser muy flexible y tiene que irse como hasta el lugar de los jóvenes de hoy en día, no para juzgar, porque siento que ese es como el primer problema fundamental que tiene un docente en la actualidad. Llegar a un aula de clase y empezar a quejarse es que los jóvenes de No hoy en leen. día no leen, son groseros, son antipáticos, bla, 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 bla. El problema no son los jóvenes. El problema es que uno no está a la altura de las transformaciones que está viviendo la sociedad. Y en esa medida, pues yo no me puedo comunicar con el otro y no puedo crear un lenguaje con el otro. ¿Sí? El problema no son las inteligencias artificiales. El problema es cómo yo las estoy usando y cómo le enseño también a mis estudiantes a usarlas y a que sean conscientes del uso de esas inteligencias en la vida de ellos. Ahí es donde está el asunto. Entonces, para mí ha sido pues muy importante, muy vital el ejercicio de la docencia, porque a diferencia de las ciencias exactas, la clase de lenguaje, la clase de español, es una clase que uno la lleva preparada así y termina como así, porque de repente viene una anécdota, un recuerdo, algo que le dijeron al estudiante, de pronto a una niña no le gustó lo que dijo un niño o viceversa y se forma un debate. Entonces ahí es donde yo digo como que como profesores debemos estar preparados para estar a la altura de esas transformaciones que vivimos cada día. He tenido estudiantes, especialmente en los últimos años, bueno, en los primeros también, que les ha marcado cómo les he logrado transmitir el amor por la literatura. Y es un asunto porque a veces en la carrera se nos dice que la literatura se enseña, y la literatura no se enseña, uno transmite el amor Ese amor. por eso. Cosas gratificantes para mí a mis 27 años, que en el primer colegio donde trabajé, un muchacho terminó gustándole la literatura y terminó estudiando la misma carrera mía y creo que ya está a punto de graduarse. Eso para mí es muy importante porque me da cuenta de ese amor que siento por lo que hago y que es el fruto pues, de tantos años pues, al servicio de los otros desde la docencia también. Y actualmente sí me gusta lograr transmitir eso, ya sé cómo hacerlo, o sea, también es como un arte, hay que también Pulirlo. pulirlo todo el tiempo, revisarlo. En el colegio donde actualmente trabajo, los estudiantes al verme pues me identifican a mí como el librero, como el escritor, precisamente esas transformaciones que tiene la sociedad me ha llevado a mí también a generar contenido pues de redes sociales como Instagram o TikTok para mis estudiantes principalmente, ¿sí? Entonces de esa manera uno también puede llegar a incidir en ese tipo de escenarios. Desde la creación de contenidos pues muy explícitos, no buscando como lo hacen también muchos creadores de contenido que son profesores, como mostrando dinámicas de la escuela y demás, sino como contenidos muy específicos que acerquen a mis estudiantes a las lecturas que pues yo en ese momento esté trabajando, por ejemplo. Juan, ¿en qué estás ahora? Ahora, Sé que estás, bueno, yo hago parte, aunque he estado un poquito desjuiciada, con el club de lectura. ¿Estás escribiendo? ¿Qué proyectos hay por ahí? bueno, pues ahora estoy en proyectos de precisamente lo que hablamos hace un momento, como de poder darle vida en el próximo año a la librería La Madriguera de forma física. Eso en primer lugar es como un objetivo central. En segundo lugar, pues continuar con mis estudios. En la librería también vengo fortaleciendo el tema del club de lectura. Es un club de lectura que está enfocado o guiado o pensado principalmente para jóvenes, ¿sí? Para formar un público lector, porque también esa era una de las cosas como que de cierta manera reflexionaba. Necesito un público lector, no para venderle libros, ¿sí? Sino para Para transmitir. formarlo
ese amor. Y para transmitir ese cariño, ese amor, ese gusto, esa pasión por la lectura desde diferentes ramas de la literatura. Entonces eso con respecto al club de lectura. Y pues nada, a seguir escribiendo y leyendo. ¿Qué te inspira? A mí me inspira el amor por los demás y la posibilidad de que con lo que hago puedo transformar positivamente, y cuando logro transformar negativamente como que me inspira o me ayuda a reflexionar sobre mi accionar. Juan, antes de Juan no, porque hoy es David. David. David, Sí, se perdió. eh, no sé si quieras compartirnos, leernos o recitarnos un poema. Yo sé que es difícil escoger uno. Ok. Uno, antes de despedirnos. Bueno, sí, podemos leer uno. Voy a leer, vamos a ver, por acá está. Este. Es uno de mis poemas favoritos, está en la parte de cartas, es el poema número 6, y es un poema bastante emotivo. Dice así: el abuelo cargaba un atado de leña en la penumbra de sus sueños. Era un errante que se sabía de memoria la historia del fuego y el trecho para volver a su paraíso. Susurrando recuerdos, le brindaba sus manos al viento, y en una reminiscencia sus ojos se internaban en la sombra. Iba como un viajero perdido sobre caminos de herradura tras la ausencia que dejó en el solar de su casa. Cuando él murió, se me llenaron los ojos de lágrimas como palomas que esperan de la aurora para volar. En mi pecho fue creciendo la armonía que tarareo al caminar, mientras a lo lejos cae una llovizna que me despierta del sueño de recordarlo. Para ese abuelo que te llamaba David. Era ese abuelo que me llamaba David. Juan, gracias por permitirnos entrar en tu hogar, en la magia de la librería, por permitirnos estar acá, por compartirnos este poema y parte de tu historia, de tu oficio. Muchas gracias por tu tiempo. Yo ahorita que me despida voy a ir a chismosear, a meterme a la madriguera. Muchas Esa madriguera es segura. Muchas No, gracias. gracias a ti, Lau, porque también siento que hay un ejercicio por parte tuya de, así como yo caso libros, tú casas historias. Gracias. Y a ustedes gracias y nos vemos en otro episodio. Chao.